pausa y tenemos el panorama internacional y la tenemos a la licenciada Juana de los Santos y ya nos conectamos con ella. Muy, pero muy buenos días, Juana. Es un placer estar contigo aquí, en Libre Opinión. Lo hemos logrado y aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Y bueno, hoy tenemos información del mundo. Vamos a hablar sobre una de las reuniones más importantes que se llevan a cabo en la comunidad internacional, que es la reunión del G7, las principales potencias del mundo: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón. Y bueno, esta vez la reunión tuvo lugar en la ciudad de Hiroshima, en Japón, Carlos, y lo que mostraron estos países fue, a ver, vamos a hablar un poco, bueno, de lo que fueron las principales reuniones del G7, pero vamos a hablar del acuerdo general, del comunicado final que ellos generalmente emiten después de estas reuniones. Muchísima preocupación, Carlos, con respecto a lo que pasa en China y con el Indo-Pacífico, sobre todo con Taiwán. Carlos, hay algo que es muy importante explicarle a nuestros oyentes, que cada vez más van a empezar a escuchar hablar de lo que es el famoso pivot hacia el Indo-Pacífico. ¿Esto qué quiere decir? Que toda esta actividad que nosotros estamos viendo, esta actividad militar que estamos viendo en Ucrania, va a empezar la comunidad internacional a movilizarse hacia el teatro militar Indo-Pacífico. Esto no quiere decir que se entre en guerra, lo que quiere decir es que cada vez vamos a ver mayores alianzas estratégicas, mayor actividad de ejercicios militares, vamos a ver países haciendo muchísimos tipos de acuerdos, acuerdos comerciales, acuerdos militares. Recordemos, Carlos, que la principal actividad económica del mundo se lleva justamente dentro de esta zona, de la zona del Indo-Pacífico. Por lo tanto, hay una creciente preocupación de estos países que son las principales potencias del mundo con respecto a la asertividad china, o sea, el aumento de lo que podríamos llamar una cierta agresividad militar china con respecto no solo a la isla de Taiwán, sino a todos los países vecinos del Indo-Pacífico. Y acá, bueno, lo que vamos a decir es que también participó de la reunión el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de algún modo también la preocupación de la comunidad internacional tuvo lugar con todo lo que está aconteciendo en Ucrania, y por supuesto se han comprometido a seguir apoyando la defensa ucraniana a todo nivel, a nivel diplomático, a nivel económico, a nivel de gestiones y a nivel militar. También, Carlos, tuvo lugar con mucha preocupación lo que nosotros conocemos y hablamos hace rato, que es la agenda alimentaria. ¿Qué ocurre justamente con estas actividades bélicas que ocurren en torno al Mar Negro, que ocurre en el territorio ucraniano, y qué ocurre con el tráfico marítimo en lo que respecta a granos? Recordemos que el norte de África depende directamente de todos los granos que le envía Ucrania. Recordemos también que hay un acuerdo vigente que hablábamos justamente la semana pasada cuando hablábamos de Turquía, para que de algún modo puedan salir esos granos ucranianos y lleguen a destino. También, por supuesto, tuvo lugar, como siempre, la agenda de cambio climático, la agenda energética, la preocupación por el sector energético que está siendo seriamente afectado por esta guerra de Ucrania. Y también, como vos sabés, Carlos, y debido a que justamente esta reunión tuvo lugar en la ciudad de Hiroshima, se habló también fuertemente del tema de desarme nuclear o de tratados de no proliferación nuclear. Recordemos que en el G7 hay países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos que, por supuesto, poseen armamento nuclear. Y bueno, acá, por supuesto, este tema no es un tema fácil de tratar, sobre todo
Siempre, bueno, lo que se tiene en cuenta, por supuesto, que el uso de las armas nucleares debe ser, por supuesto, desestimado siempre, en todo momento y en todo lugar y en toda situación. Pero bueno, debido a que hay como una situación sumamente desigual, ¿sí? Con respecto a países, por ejemplo, como China, que no entra en ningún tipo de tratado de acuerdo nuclear, como Rusia, que cada vez eleva más su stock nuclear, o países como India, que inclusive promueven una suerte de pragmatismo en este sentido. Es muy difícil poder hablar de un desarme completo nuclear, siempre le explicamos a nuestra audiencia, y de lo que hablamos es de un uso disuasivo del armamento nuclear, que sería el uso adecuado. Bueno, este tema trae unas rispideces tremendas, inclusive dentro de Japón por su historia, pero bueno, es un tema bastante interesante. Yo creo que es un tema que se va a desarrollar muchísimo en los próximos meses en el Indo-Pacífico con todo este escenario. Veremos qué posición termina tomando Japón, que ciertamente en el corto plazo no está pensando entrar en ningún tipo de prohibición directa de armamentos nucleares, sobre todo por esta situación tan comprometida que tiene su seguridad nacional con respecto a China, con respecto a Corea del Norte. Nosotros siempre sabemos que Corea del Norte está haciendo pruebas misilísticas en todo momento y afectando muchísimo la seguridad nacional de Japón, porque siempre esas pruebas impactan muy cerca o dentro de aguas territoriales japonesas. Y bueno, ahora lo que vamos a intentar de ver, Carlos, es qué pasa, qué va a acontecer dentro de los próximos meses. La situación, como te decía, Carlos, es bastante compleja al respecto y creo que se va a ir poniendo muchísimo más compleja. Entre las reuniones más importantes de seguridad que se llevaron a cabo, la más importante, creo yo, fue la que se llevó entre el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y Rishi Sunak, que es el primer ministro del Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos han forjado lo que se llama acuerdos de Hiroshima y acordaron de algún modo, mediante un acuerdo justamente en torno a la seguridad y al comercio, acordaron defender el orden liberal internacional frente al aumento de asertividad ruso y chino, ruso en Ucrania y chino en el Indo-Pacífico. Este acuerdo, Carlos, es un acuerdo importantísimo para nosotros, para los argentinos. Yo siempre digo lo mismo, los argentinos tenemos que estar mirando muy de cerca lo que ocurre en el Indo-Pacífico y lo que ocurre con la actividad del Reino Unido. Recordemos que, a ver, en el año 2020, en el año 2021, el Reino Unido despachó el portaaviones Reina Elizabeth a Japón como parte de los acuerdos transpacíficos de libre comercio también, lo acompañó con esta actividad militar, que incluye, bueno, el acuerdo transpacífico incluye a Japón y Australia, entre otros, y básicamente el Reino Unido está muy preocupado por lo que ocurre en el Indo-Pacífico desde que fue afectada eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad y con los derechos humanos de los ciudadanos de Hong Kong, que es una, como ustedes saben, es una ex colonia británica. Bueno, desde ese momento el Reino Unido está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la actividad muy asertiva de China en esta región. Y en 2025 estipula enviar otras embarcaciones militares al Indo-Pacífico, Carlos. Ambos países, tanto Japón como Reino Unido, acordaron trabajar en la resiliencia de las líneas de producción y en la cooperación de nuevas tecnologías. Esto es algo muy importante, o sea, ellos están entreviendo un escenario de conflicto en el Indo-Pacífico, Carlos. También, del mismo modo, quien tuvo una reunión con el primer ministro japonés fue Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y ella también se ha comprometido a trabajar por la seguridad del Indo-Pacífico, se han comprometido con Japón, y de algún modo Giorgia Meloni lo que le ha garantizado al primer ministro japonés es que junto a Japón, Italia velará por la vigilancia del programa nuclear de Corea del Norte y de China especialmente.
Quien también tuvo una reunión, pero esta vez con el presidente Joe Biden, fue Volodymyr Zelensky, el primer ministro ucraniano. Anunció un paquete de ayuda, el presidente Biden, de 375 millones, otro paquete extra de ayuda, muy controversial esto en los Estados Unidos, de municiones, artillería y vehículos armados. Y Biden también lo que le dejó entrever a Zelensky es la aprobación para que pilotos ucranianos empiecen a entrenar con aviones de caza F-16, Carlos. Estos F-16, este programa de aviones F-16 europeos, que es este que nosotros hablábamos también como una posibilidad para Argentina, serían provistos por países europeos, o sea, no estamos hablando de una flota nueva, estamos hablando de países europeos que podrían ceder su flota a Ucrania, y la condición en todo momento sería sostener lo que se llama una disuasión convencional sobre territorio ucraniano, pero de ningún modo sobrevolar con estos aviones el territorio ruso. Otro punto muy interesante de la reunión, Carlos, fue que justamente de lo que se empezó a hablar en el G7 es de la próxima reunión de la OTAN en Lituania, en donde va a participar Japón. Este es un punto, de nuevo, sumamente delicado dentro de lo que es el Indo-Pacífico, porque lo que nos está indicando, como te decía anteriormente, Carlos, es un pivot, o sea, es ya este grupo de la OTAN, o sea, la comunidad internacional, la comunidad atlántica, transatlántica, perdón, no está mirando solamente lo que pasa en Ucrania, sino que están empezando muy de a poquito a mirar lo que pasa en el Indo-Pacífico. No como una actividad directa de la OTAN sobre el Indo-Pacífico, Carlos, pero sí se empiezan a tejer alianzas estratégicas con los países de la región. En este sentido, a ver, ¿qué podemos decir? Japón desde el año 2014 es es lo que se llama partner global de la alianza OTAN. ¿Esto qué quiere decir? Que, por supuesto, no es un miembro de la alianza, es un partner que solamente trabaja en determinadas áreas enfocadas, áreas muy específicas, por ejemplo, el nivel de seguridad marítima y la asistencia humanitaria dentro de lo que es el Indo-Pacífico. Lo que se está buscando, Carlos, es que en la reunión de Lituania de julio próximo se pueda elevar este nivel de compromiso de Japón con la alianza OTAN. Y básicamente lo que se está hablando es de la posibilidad de abrir una oficina de OTAN en Japón y de empezar a incluir otros dominios para este partnership, podemos decir, que podría llegar a ser trabajar un poco más en el área de ciberseguridad y también en el área espacial, o sea, todo lo que tiene que ver con satélites. Acá lo que podemos decir, Carlos, es que Japón es un país, es un nodo, es un país como muy neurálgico con todo lo que tiene que ver con Taiwán, porque si en caso de haber o si hubiere algún tipo de invasión china a la isla de Taiwán, automáticamente, prácticamente China entraría en guerra con Japón por afectar directamente a su seguridad nacional. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar. Al noreste de Taiwán y al oeste de la isla de Okinawa hay un grupo de islas que se llaman Islas Senkaku, que están en el mar del este de la China y que son islas que están, digamos, en un nivel de conflictividad entre China y Japón. En este momento esas islas las administra Japón. Estas islas están deshabitadas, pero básicamente si ocurre una invasión al territorio de Taiwán, lo que podemos entrever es que el conflicto se va a extender también con el Japón automáticamente por el dominio de estas islas. Conclusión de lo que pasó con el G7 y con China, Carlos, lo digo rápidamente, en China citaron al embajador japonés en China y casi automáticamente que se estaba llevando a cabo el G7,
le hicieron saber, digamos, su disconfort diplomático, hicieron un reclamo diplomático por todo el contenido de lo que aconteció en este foro, Carlos. Eh, Esto se está poniendo lindo porque tenemos una pregunta de un espectador y esto es libre opinión, obviamente, y tiene todo el Ujú. derecho a opinar. Y dice, qué insólito que la primera bomba atómica, obviamente me di cuenta cuando lo nombraste, la pusieron los americanos en Hiroshima y ahora se pretende Sí. ponerle límite al avance nuclear. Siempre los yanquis donde ponen las narices se expande una guerra. Preguntale, en este caso a Juana, qué rol pueden tener los intereses de los grandes productores de armas en estas epopeyas bélicas. Flor de negocio están haciendo con la guerra de Ucrania. Me pone una estadística y dice que los mayores exportadores de armas entre el 2017 y el 2021 figura Rusia, perdón, Estados Unidos primero, con un 30%, Ujú. Rusia un 19%, Francia un 11%, otros 9%, China 4, casi 5%, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no hay que dejar de tener presente, el G20 es un espacio único para hacer frente a los desafíos globales a través de una cooperación económica y política más efectiva y de la promoción de acciones concretas que impacten a sus Estados miembros en los demás actores internacionales. Bastante completo el compendio que nos da nuestro espectador, ¿no? Sí, que ¿Te puedo contestar, Carlos? claro, por supuesto, eso es lo que estamos buscando. Bueno, vamos a explicarle al oyente. A ver, cuando hablamos en términos de seguridad internacional, tenemos que dejar de lado apreciaciones que pueden llegar a ser de tipo ideológico, porque en la práctica las apreciaciones ideológicas no contribuyen a nada en justamente lo que es el escenario militar. O sea, con ideología no podemos solucionar conflictos militares o conflictos de este tipo. Vamos a decir lo siguiente, recordemos que la invasión a Ucrania la inició Rusia, ¿sí? O sea, no la inició ni Estados Unidos, ni los yanquis, ni todas las personas que, digamos, ha nombrado. Lamentablemente, quienes están siendo asertivos a nivel internacional con acciones que en muchos casos rozan, digamos, la pequeña chispa que puede disparar los conflictos están siendo Rusia y China. El resto de la comunidad internacional, y esto se lo voy a explicar un poco a los oyentes porque si no las cuestiones de seguridad pasan a ser ideológicas y no se comprenden fehacientemente. El armamento está para disuadir, o sea, las armas están para que las guerras no ocurran, ¿sí? Nadie tiene armamento para llevar adelante una guerra, sino todo lo contrario. El armamento existe para que los conflictos no sucedan. Es algo muy controversial, a veces es algo controversial para poder entender. Pero bueno, con respecto a lo que vamos a decir con el armamento nuclear, como ustedes saben, sí, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos eh, tiró 2 bombas atómicas. Básicamente eso indicó el fin de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, y fue una acción, a ver, necesaria en ese momento, por el escenario de conflicto en ese momento, y muy lamentable, porque con esa acción se puso fin a la guerra. A pesar de lo doloroso que fue ese evento, y esto yo siempre lo digo porque el curso de la historia nos deja lecciones extraordinarias, a pesar de todo el dolor de ese evento, hoy Estados Unidos y Japón son principales socios estratégicos, o sea que todas las heridas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial pudieron ser subsanadas y ellos miran hacia el futuro y miran hacia adelante, ambos países para poder sostener sobre todo la seguridad del Indo-Pacífico. Con respecto también al armamento nuclear, Carlos, vamos a decir esto. A partir de que Estados Unidos dejó de ser el único poseedor de la bomba atómica, ustedes saben que después el segundo país estuvo, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. A partir de ese momento, el armamento nuclear básicamente es armamento de disuasión estratégica, o sea, los países
que tienen armas nucleares las tienen para no utilizarlas. ¿Por qué? Porque si uno dispara una bomba nuclear, de los grandes nukes estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de armas tácticas, lo que hay es se dispara lo que se llama una destrucción mutua asegurada. ¿Por qué? Porque quien dispara una bomba nuclear automáticamente la recibe de un contrincante. Y todos los países del mundo de algún modo caemos bajo el paraguas nuclear de alguna gran potencia. Entonces, me parece que a veces cuando hablamos sobre todo de armamento nuclear, tenemos que hacerlo responsablemente y tenemos que decir justamente esto. Las armas nucleares están para no ser usadas. Por eso, los conflictos buscan tratarse de la mejor forma posible y se busca que no escalen. Por eso, cuando los países de OTAN le entregan armamento a Ucrania para que pueda defenderse del ataque que le está haciendo Rusia a su población, porque esta guerra no la empezó Ucrania, la empezó Rusia. ¿Qué está haciendo este país? Se está defendiendo con armamento que le están prestando, con soldados propios, y una de las condiciones que tiene para poder seguir recibiendo este armamento, para poder defenderse de una guerra que hasta ahora, de una invasión, mejor dicho, que hasta ahora parece no tener un final, la condición es que esta no sea una guerra escalatoria, o sea, Ucrania no puede atacar a Rusia con este armamento, ¿se entiende? De este modo se maneja todo el tema de la seguridad internacional. Después, por supuesto, si hay una apreciación de que si la industria bélica, debido a esta situación, se mueve más o se mueve menos, por supuesto, se mueve más la industria bélica con esta situación de conflicto. Pero siempre tratemos de recordar quiénes son los que inician los conflictos y quiénes son los que ponen en jaque a la seguridad internacional. Es muy fácil todo el tiempo decir, bueno, los norteamericanos tienen la industria bélica más importante del mundo. Pero ¿quiénes son los que se comportan en forma irresponsable con respecto a la comunidad internacional y con respecto al uso de las armas? Nada más, espero haber podido responder, Carlos. Bueno, sí, hay mucho más. Le pedimos disculpas a nuestro oyente. El tiempo también nos corre, ya Sí, nos hemos pasado. nos hemos pasado. Pero bueno, está bien. Nos dieron 10 minutos, o sea que me quedan 2 minutos para el cierre. Juana, como siempre, excelente lo tuyo. Sí, Espero que la gracias. contestación de alguna manera satisfaga a nuestro oyente y bueno, le prometemos que no lo vamos a dejar afuera y que obviamente voy a transmitir en el próximo programa la siguiente pregunta que hizo para terminar de contestársela. ¿Cómo no? Antes de cerrar, le digo a aquellos que no se pueden comunicar o que no pudieron entrar y luego vean la repetición a través de nuestro canal de YouTube, eh, siempre hay personas, lo dije al principio del programa, que nos cortaron la transmisión en algunos momentos. Hoy no pudieron cortarla, pero lo que hicieron es de alguna manera hackear en forma parcial nuestra transmisión, porque hay mucha gente que se está comunicando por privado diciendo que no puede entrar. Yo le estoy mandando un link por donde sí pueden entrar. Hay otros que nos están viendo sin problemas, pero hay muchos que no nos pueden ver porque dicen que, en este caso yo, solamente limité a un grupo de gente, lo cual es mentira. Porque cuando yo transmito abiertamente a todo público, como esto que es libre opinión, como un oyente que está en disenso y que por supuesto, como dije, aquellos que están en disenso tienen todo el derecho de opinar Totalmente. y le vamos a dar cabida y aire si es necesario. Así que muchas gracias, Juana. Nos despedimos hasta o en la semana o el sábado, Dios mediante, nuevamente aquí en Libre Opinión. ¿Sí? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias también al oyente que realizó la pregunta. Espero, bueno, haber podido contribuir, bueno, a aclarar el tema. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a Julio Montarón. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, Carlos. Muchas gracias, Juana. Muy buen fin de semana para vos y los tuyos. Muchas gracias.
Pasaba Juana de los Santos, excelente como siempre en todo lo que es el panorama internacional aquí, en Libre Opinión. Por otro lado, agradezco también y me sumo a Julio Montaroni, a Señal Adgentes, como también a Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, que conduce la señora Claudia Megna. No les voy a decir hasta el sábado. Les voy a decir que voy a hacer una pequeña pausa para recordar quiénes son aquellos que apoyan constantemente y fervientemente este programa para que pueda ser llevado a cabo. ¿A quién me refiero? Por supuesto, a nuestros anunciantes. Pequeña pausa, estamos con los anunciantes y luego sí, nos despedimos aquí en Libre Opinión.